Mi nombre es Torben Sondegar y quiero darte la bienvenida a esta primera lección de 7 en este paquete Kid Star y Discípulo. Realmente creo que esto puede cambiar tu vida para siempre. Ya hemos visto cómo esta sencilla enseñanza ha cambiado la vida de miles de personas en todo el mundo. Y realmente creo que Dios va a hacer lo mismo en ti. Él va a cambiar tu vida. Y vas a experimentar esta vida asombrosa sobre la que leemos en la Biblia. Como dije, mi nombre es Torben Sondergaard y soy de Dinamarca. No crecí en una familia cristiana. Me bautizaron cuando era bebé. En la iglesia luterana, como la mayoría de la gente en Dinamarca, pero eran solo tradiciones. Pero el 5 de abril de 1995 escuché el Evangelio de Jesús por primera vez. Me arrepentí y experimenté a Dios, cómo el Espíritu Santo entró en mí y se convirtió en el comienzo de una nueva vida asombrosa con Dios. Desde entonces he estado trabajando con la plantación de iglesias en diferentes ciudades de Dinamarca y he estado viajando por todo el mundo enseñando a la gente y mostrándola cómo vivir la vida que leemos en la Biblia. Hace algunos años comencé algo que se llama la Última Reforma, que hoy es un movimiento que se está extendiendo por todo el mundo. Quizás hayas visto algunas de nuestras películas o videos en YouTube. Pero ya basta de mí. Realmente quiero comenzar con este paquete Kickstarter, así que espero que estés listo. Como dije antes, realmente creo que estas 7 lecciones pueden cambiar tu vida para siempre. Algunas de las cosas de las que hablaremos en estas lecciones son estas. ¿Qué es un discípulo? Discípulo de Jesús. ¿Cómo naces de nuevo? El nuevo nacimiento. Bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Evangelio desde el principio hasta el fin. Las buenas nuevas. ¿Cómo conocer a Dios? Conocer a Dios. Lucas 10. ¿Cómo sanar a los enfermos? El llamado de Jesús. ¿Cómo continuar dando buenos frutos? La buena tierra. Pero antes de comenzar con esta primera lección, me gustaría orar. Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Dios, de compartir esta palabra. Y oro por todos los que ven este video para que utilicen estas palabras para cambiar su vida. Oro para que esta sea una palabra que les dé un nuevo comienzo de una vida increíble contigo. Así que ven con tu Espíritu Santo, ayúdame a compartir esto, abrir los oídos, los ojos y el corazón de las personas para que puedan recibir todo lo que tienes para ellos y ver quién eres. Ven con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Así que espero que estés listo. Como dije antes, comenzaremos esta lección mirando qué es un discípulo. Veremos el discipulado y veremos la palabra cristiano y la palabra discípulo. Pero antes de comenzar, quiero comenzar con la Biblia. Vamos a ver qué es la Biblia. La Biblia son 66 libros que se han unido. Tenemos 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. Mateo, tenemos a Marcos, tenemos Lucas, tenemos Juan. Después de los 4 evangelios del Nuevo Testamento tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el libro de los apóstoles, es un libro histórico. Volveremos a eso en poco tiempo. Después de que tenemos el libro de los Hechos, tenemos 21 cartas. 13 de ellas están escritas por Pablo y al final del Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Y ese es el libro de los últimos tiempos. En lo que más nos vamos a enfocar ahora es en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en la Biblia es un libro muy especial. Por supuesto, todos los libros o todas las letras de la Biblia son especiales. Pero el libro de los Hechos es el único libro de historia que tenemos. Realmente muestra cómo los primeros discípulos seguían a Jesús. De esa manera que el libro de los Hechos es el único libro en toda la Biblia que muestra cómo caminaban y predicaban el Evangelio,
Cómo los primeros discípulos realmente pusieron sus manos sobre los enfermos para que fueran sanados. Cómo los discípulos echaron fuera demonios, etc. Entonces, el libro de los Hechos es un libro donde podemos ver cómo las personas de la iglesia primitiva escucharon el evangelio y cómo llegaron a la fe y qué hicieron cuando llegaron a la fe. No vemos eso en ningún otro libro en toda la Biblia. No vemos eso en ningún otro libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios están todos antes de la cruz. Antes de la cruz. Los 4 evangelios que muestran cómo Jesús caminó, lo que predicaba y lo que hacía, cómo llamó a los discípulos a seguirlo. Incluso ve usted muchas cosas grandiosas en los 4 evangelios acerca de Jesús, quién era Él, lo que predicaba y cómo debemos seguirlo. Los 4 evangelios aún estaban antes de la cruz. Antes de que Jesús muriera, fuera sepultado y resucitado nuevamente, antes que fuera al cielo y antes de que el Espíritu Santo fuera derramado sobre la tierra. Por lo tanto, no ves el cuadro completo en los 4 evangelios. En los 4 evangelios no se ve cómo la gente llega a la fe al bautizarse en Cristo y al recibir el Espíritu Santo como lo somos hoy. Pero mucho más sobre eso vamos a verlo más adelante. En las cartas, tenemos cartas escritas por Pablo, Pedro, Santiago y el resto. Está escrito para ya cristianos. Las cartas enseñan sobre la iglesia, la vida de la iglesia, cómo nosotros como cristianos, cómo debemos vivir como discípulos. Entonces las cartas, debido a que ya están escritas para los cristianos, no se ve en las cartas cómo la gente realmente llegó a la fe. No ves en las cartas cómo los primeros discípulos predicaban el evangelio. No ves todo eso en las letras, pero ves eso en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy especial, como dije antes. El libro de los Hechos es como un diario de algunos de los primeros discípulos. El libro de los Hechos es como un diario que realmente da una buena imagen de cómo estaban viviendo, cómo los primeros discípulos caminaban con el Espíritu Santo, cómo estaban sirviendo a Jesús, cómo estaban predicando el Evangelio, cómo continuaban la obra que Jesús inició. Todo eso lo ves en el libro de los Hechos. Si creemos lo que dice la Biblia en Hebreos 13:8, que es verdad, entonces lo que leemos en el libro de los Hechos también es para nosotros hoy, porque Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Si crees que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces el Espíritu Santo también es el mismo hoy. Y lo que experimentaron en ese momento, lo que leemos en el libro de los Hechos, lo experimentamos. También podemos experimentarlo hoy. Entonces, el libro de los Hechos es como un diario de Pedro y de Pablo. Leíste un poco sobre Felipe y algunos de los otros discípulos en ese momento. Quiero presentarles uno de mis versículos favoritos del libro de los Hechos. En el capítulo 9, versículo 10, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, leen acerca de Pablo, leen acerca de cómo Pablo conoció a Jesús. Lo que sucedió fue que Pablo estaba realmente en contra de los discípulos, en contra de las personas que seguían a Jesús. Pablo fue a Damasco con una carta a la sinagoga de Damasco, donde pidió permiso para capturar a todos los que creían en Jesús y traerlos de regreso a Jerusalén, porque quería meterlos en la cárcel. Entonces Pablo estaba camino a Damasco con un gran odio en su corazón por Jesús y todos los que lo seguían. Pero allí en el camino a Damasco vio una gran luz del cielo. Y cuando Pablo vio esa gran luz, cayó al suelo. Y entonces escuchó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y la voz dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Después de esto, después que Pablo o Saulo, como también era su nombre, después de esa luz y después de oír eso, quedó ciego y ya no podía ver. Así que lo llevaron a una casa donde estuvo ayunando y buscando a Dios durante 3 días. Y luego llegamos a este versículo, del versículo 10. Leemos esto que dice, y había un cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, he aquí, aquí estoy, Señor. Y si continúas leyendo, puedes leer que Dios le habló a ese discípulo llamado Ananías. Dios le dijo a Ananías que fuera a la casa donde estaba Pablo. Y podemos seguir leyendo cómo él fue a esa casa y entró a la habitación donde estaba Pablo y puso sus manos sobre Pablo. Pablo se sanó y pudo ver de nuevo. Luego estaba predicando el evangelio a Pablo y Pablo se bautizó en agua y recibió el Espíritu Santo. Tal vez piense por qué el versículo que leímos antes era uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Les diré por qué amo este versículo de la Biblia. Lo que leímos antes fue que en Damasco había un discípulo llamado Ananías. La palabra discípulo, esto es lo que realmente yo amo. La Biblia no dice que en Damasco había un gran profeta llamado Ananías. O en Damasco había un sacerdote o alguien que tiene un llamado muy, muy especial. Pero en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Un discípulo como tú y yo que quiere seguir a Jesús. Un discípulo como todos los demás que ama a Jesús y lo sigue. A ese discípulo le habló Dios. Me gusta ese verso. ¿Por qué? Porque Dios también quiere hablar contigo y conmigo hoy. Este discípulo, Ananías, ese día de su vida experimentó 4 cosas. Primero, experimentó cómo Dios le habló. También experimentó cómo fue guiado por el Espíritu Santo. También experimentó cómo le impuso las manos a Pablo y fue sanado en el nombre de Jesús. Y experimentó cómo podía bautizar a Pablo en agua y con el Espíritu Santo. Tú y yo podemos experimentar lo mismo hoy. Porque lo que leemos aquí con Ananías es la vida cristiana normal. ¿Quién fue Ananías? ¿Qué experimentó todas esas cosas maravillosas ese día? La respuesta es, no lo sabemos. La Biblia no dice mucho sobre quién era Ananías, pero la Biblia dice que él fue un discípulo de Jesús como tú y yo, como lo somos hoy. La única razón por la que hoy sabemos que en realidad había un discípulo llamado Ananías y ese discípulo experimentó esas cosas muy asombrosas ese día, cómo Dios le habló, cómo el Espíritu Santo lo guió y cómo vio la sanidad, el bautismo en agua y el Espíritu Santo. La única razón por la que sabemos eso es porque estamos leyendo acerca de Pablo, porque estamos leyendo el diario de Pablo. Si no tuviéramos el diario de Pablo o el libro de los Hechos, que trata principalmente sobre Pablo, nunca sabríamos que hubo un discípulo llamado Ananías. Mi pregunta para ti es, ¿crees que las cosas que leemos allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, lo que experimentó Ananías, crees lo que experimentó ese día? Cuando Dios le habló, cuando el Espíritu Santo lo guió, él cuando impuso las manos sobre alguien que fue sanado, cuando bautizó a alguien en agua y con el Espíritu Santo, ¿creen que esas cosas que experimentó ese día fue la única vez en toda su vida que experimentó eso? No, claro que no. Ese fue solo un día en su vida.
Y solo porque no lo leemos en la Biblia, porque estamos leyendo principalmente sobre la vida de Pablo, no significa que Ananías no haya experimentado lo mismo otros días. Tal vez no con Pablo, sino con otras personas. Creo que hubo muchos días en la vida de Ananías donde experimentó cómo Dios le habló, donde experimentó cómo el Espíritu Santo lo guió, experimentó la imposición de la mano sobre los enfermos y sanaron, experimentó la oportunidad de liderar gente a Cristo, compartir el Evangelio, bautizar en agua, bautizar en el Espíritu. Creo que Ananías experimentó mucho de esto. De hecho, creo que podríamos escribir un libro completo sobre Ananías, como tenemos el libro de los Hechos sobre Pablo y algunos de los demás. Entonces lo que creo es que si tuviéramos el diario de Ananías y si revisáramos el diario de Ananías, experimentaríamos muchos días hermosos como el día que tuvo con Pablo. Días en que el Espíritu Santo lo guió, donde Dios usó su vida. Creo que podríamos escribir un libro completo como el libro de los Hechos. De hecho, creo que podríamos escribir un libro completo sobre los primeros 12 discípulos, sobre lo que leímos, o sobre los 70 que luego fueron llamados. De hecho, creo que podríamos escribir un libro completo sobre cada uno de los 3000 que se bautizaron en Pentecostés. Y al escribir un libro sobre ellos, vería algunas de las mismas cosas. De hecho, creo que usted y yo, que seguimos a Jesús hoy, deberíamos poder escribir un libro sobre nuestra vida. Nuestra vida debería parecerse mucho a lo que leemos en el libro de los Hechos. Por supuesto que hoy es muy diferente a la época de Jesús, porque hoy tenemos autos, tenemos aviones, tenemos internet, así que hay muchas cosas que hoy podemos hacer que no hacían en la época de Jesús, sino del Espíritu Santo. Es el mismo Jesús. Jesús es el mismo y la verdad es que lo que leemos en el libro de los Hechos debería ser la vida cristiana normal. Esta es la vida cristiana normal. Y no en la que muchos de nosotros crecimos hoy, donde crecemos en religión. No lee en el libro de los Hechos cómo un sacerdote bautizó a un bebé con un poco de agua en la cabeza en una iglesia vieja que estaba diciendo cosas diferentes. No se lee en la Biblia cómo ellos, después que se bautizaron cuando eran bebés, fueron confirmados, como lo hacemos en la iglesia luterana hoy, como yo experimenté en la iglesia luterana. Obtuve mucha experiencia con el cristianismo antes de conocer a Jesús. Obtuve mucha experiencia con el cristianismo, pero era una religión. Y era muy diferente de lo que leemos en el libro de los Hechos. Me llamé cristiano, pero mi vida no se parecía a lo que leemos en la Biblia. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees en Jesús que te llames cristiano? Si escribes un diario sobre tu vida, ¿lo comparas con lo que leemos en el libro de los Hechos? ¿Entonces se verán iguales? Sé que es una pregunta desafiante, pero esto es lo que debemos hacer. Recuerdo que hace muchos años me apoderé de una Biblia y comencé a leer la Biblia sobre lo que Jesús estaba predicando, sobre cómo vivía Jesús, cómo llamaba a la gente a seguirle como discípulos. Seguí leyendo cómo el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos y cómo caminaban y continuaban la obra de Jesús, predicando el Evangelio, sanando enfermos, siendo guiados por el Espíritu. Estaba leyendo la Biblia, luego tuve mi vida en esta otra mano y mi vida se veía muy diferente a lo que leía en la Biblia. Me llamé cristiano, pero mi vida no se parecía en nada a lo que leí ahí. Entonces debe haber algo mal en algún lugar. Y sabemos que no es en la Biblia que algo anda mal. Debe estar aquí. Y de alguna manera es difícil llegar a comprender que de muchas maneras hemos sido engañados por la religión. Me engañó la religión. Pero comencé a entenderlo. Empecé a cambiar. Y ahora mi vida y el libro de los Hechos se ven muy parecidos. Necesitamos entender que la Biblia es la verdad. No construyas la verdad. O digamos así, nunca construyas
sobre la experiencia, porque la experiencia puede cambiar día a día. Nunca construya sobre la tradición, necesitamos construir sobre la Biblia. La Biblia es la verdad. Necesitamos entender que lo que leemos en el libro de los Hechos no se trata de ser un apóstol como Pedro, Pablo, o ser un gran profeta. No, se trata de seguir a Jesús. Se trata de ser un discípulo de Jesús como Ananías. Ser un discípulo como muchos otros es vivir una vida asombrosa. Y esto es para lo que Dios te llamó. Se trata de Jesús, se trata del Evangelio, se trata de aprender a vivir la vida que leemos en la Biblia. Se trata del Espíritu Santo en nosotros y cómo en nuestra vida diaria obedecemos a Jesús como sus discípulos. Si comienzas a caminar en esta vida, puedes experimentar muchas cosas, como experimentó Ananías, las mismas cosas que experimenté yo, lo mismo que muchas otras personas en todo el mundo están experimentando con Dios. Puedes experimentar cómo Dios te hablará. Puedes experimentar cómo el Espíritu Santo lo está guiando. Tengo muchas experiencias asombrosas sobre eso. Cómo Dios ha estado hablando, cómo el Espíritu Santo está guiando, y voy a compartir más experiencias más adelante. También puedes experimentar cómo entras en una casa, como Ananías, y pones las manos sobre los enfermos allí y se sanan, como Ananías. Cómo estás predicando el Evangelio, estás bautizando a la gente en agua y el Espíritu Santo como Ananías. ¿Puedes experimentar eso? Porque yo lo he experimentado y otras personas lo han experimentado. Puedes ver cómo algunos lo experimentaron así en nuestra película La Última Reforma, La Vida, o en algunos de los videos de YouTube que tenemos por ahí. Entonces Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que hizo y que estamos dispuestos a seguirlo y mostrarle al mundo quién es realmente. Entonces también puedes experimentar todo esto imponiendo las manos sobre los enfermos y serán sanados en el nombre de Jesús. Puedes experimentar cómo el Espíritu Santo los está guiando y cómo los está haciendo bautizar a las personas en agua y el Espíritu. Así que espero que estés listo para comenzar esta increíble vida. Espero que estés listo para aprender a vivirlo, vivir la vida y escribir tu propio diario, que se verá como el libro de los Hechos. Porque esta es la vida cristiana normal. Me gustaría que miráramos dos palabras en la Biblia. La primera palabra es la palabra cristiano. La otra palabra es la palabra discípulo. ¿Sabes que la palabra cristiano solo se escribe 3 veces en toda la Biblia? Y Jesús nunca usó esta palabra. La primera vez que vemos que se usa la palabra cristiano fue 11 años después de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Leemos eso en el libro de los Hechos 11:26. Y los discípulos fueron llamados cristianos primero en Antioquía. Entonces fue en Antioquía cuando los primeros discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Eso fue 11 años después de que Jesús estuvo en la tierra. Entonces, la palabra cristiano solo se escribe 3 veces en toda la Biblia. Pero la palabra discípulo se escribe más de 250 veces. Quizás deberíamos dejar de usar la palabra cristiano, como Jesús nunca usó la palabra cristiano. ¿Por qué? Porque es una palabra que hoy se ha malinterpretado. Quizás hayas escuchado a gente decir así: soy cristiano, pero realmente no lo vivo. O soy cristiano a mi manera. O soy cristiano porque voy a la iglesia y trato de vivir una buena vida. He escuchado a mucha gente decir así, pero trata de decir así: soy un discípulo de Jesús, pero realmente no lo vivo. O soy un discípulo de Jesús a mi manera. Soy un discípulo de Jesús porque voy a la iglesia y trato de vivir una buena vida. O digamos, soy un discípulo de Jesús a mi manera. Suena mal. No tiene sentido porque sabemos que ser discípulo de Jesús es seguirlo. No te conviertes en discípulo de Jesús porque vas a la iglesia y tratas de vivir una buena vida.
y no puedes ser discípulo de Jesús a tu manera. Entonces Jesús nunca usó la palabra cristiano. Tal vez deberíamos dejar de usarla porque es una palabra que se ha entendido mal el día de hoy. Pero si miras la palabra discípulo, ¿qué significa realmente hoy? Hoy la palabra discípulo es una palabra que solo usamos en las iglesias. Si hoy sales a la calle y dices, oye, hola, soy un discípulo, te mirarán y dirán, ¿qué? ¿Qué eres? Pero en la época de Jesús la palabra discípulo era una palabra muy común. Jesús tuvo discípulos, Juan el Bautista tuvo discípulos, los fariseos tuvieron discípulos, Moisés había diferentes personas que tenían discípulos. Entonces la palabra en la época de Jesús era una palabra muy común y la gente sabía lo que significaba. Entonces, si hoy intentamos usar otra palabra en lugar de discípulo que explica de qué se trata realmente, entonces la palabra discípulo es como un aprendiz. El discipulado es como el aprendizaje. Déjame explicarte. Hace muchos años comencé un aprendizaje como panadero en una panadería. O digamos así, comencé un discipulado como panadero en una panadería. Porque aprendiz y discípulo son de alguna manera la misma palabra. Así que puedes ver una imagen aquí. En realidad podría ser yo en esta foto que está parado trabajando en la panadería, pero no soy yo. Pero comencé el aprendizaje o el discipulado hace muchos años como panadero. Cuando comencé en la panadería, como aprendiz, como panadero, en realidad yo no sabía nada sobre hacer pasteles o hacer todas esas cosas. No sabía nada de eso. Pero entré y ahí estaba mi maestro. Y mi maestro, que era el panadero, estaba allí para entrenarme. Él estaba allí para mostrarme, para que pudiera aprender y después hacer lo mismo que él. De hecho, aprendí a hornear pan, aprendí a hacer pasteles, aprendí a hacer pasteles de boda y me volví mejor y mejor y mejor. Comencé a parecerme más y más a mi maestro. Y sí, al principio fue difícil aprender a hornear pan y todo eso, porque era nuevo, todo era nuevo para mí, nunca lo había hecho antes. Y hubo momentos que al principio pensé, nunca voy a aprender esto. Esto es difícil, porque había mucha información nueva todo el tiempo. Pero aprendí y después de poco tiempo fui mejorando cada vez más. Y al final fui casi como mi maestro. Por supuesto, él siempre fue mucho mejor que yo, un poco mejor, mucho, o a veces más rápido que yo. Pero en ese periodo de discipulado, 3 años y medio que estuve allí, o en este periodo de discipulado o aprendizaje como panadero, aprendí, me volví mucho mejor. También cometí muchos errores. Pero sabes que eso de alguna manera es parte del trabajo. Mi maestro lo sabía cuando me acogió, porque todos los aprendices antes que yo también habían cometido errores. Eso es parte del aprendizaje. Lo digo así, está bien cometer errores, pero no está bien si no lo intentas. Entonces, ahora tú y yo no somos aprendices en una panadería. Somos aprendices de Jesús. Somos sus discípulos. Y de la misma manera que dije, si al aprendizaje como panadero, de la misma manera o de alguna manera ahora decimos sí al aprendizaje con Jesús, comenzamos a seguirlo donde vamos a aprender a vivir como Él. O donde vamos a crecer día a día o semanalmente y llegar a ser cada vez más y más como nuestro Maestro, cada día. Y esto es lo que Jesús está diciendo en Lucas 6:40, donde Jesús está diciendo esto. Un discípulo, un aprendiz, no está por encima de su maestro, pero todo el que esté plenamente capacitado será como su maestro. Trate de imaginar que estaba trabajando como panadero o trabajando como un aprendiz en una panadería. Pero después de 3 años y medio en mi aprendizaje todavía no he aprendido a hacer pasteles.
Entonces, si el caso fue que yo después de 3 años y medio no aprendí, solo estaba mirando a él hacerlo o mirando a otras personas hacerlo, había algo mal. Había algo mal en ese lugar de trabajo. Había algo mal en ese aprendizaje. Había algo mal con mi maestro, algo mal conmigo. ¿Por qué? Porque la única razón por la que comencé el aprendizaje fue, después de unos años, para ser como ser un verdadero panadero. Ya no era un aprendiz, yo era un panadero. Y se suponía que debía aprender a hacerlo como él. De la misma manera, quiero decir que algo anda mal. Si has sido cristiano, o discípulo, o aprendiz, y después de 10 o 20 años todavía no sabes cómo hacer lo que Jesús te llamó a hacer, entonces hay algo mal en tu forma de ser. Hay algo mal contigo. Estamos llamados a ser como Jesús. Estamos llamados a caminar como Él, a hablar como Él, a ser guiados por el Espíritu Santo como Él, a sanar a los enfermos y echar fuera demonios como Él, a servir como Él, a amar como Él. Y la lista sigue y sigue. Entonces algo anda mal si has sido discípulo o cristiano durante 10 o 20 años y aún no has aprendido a hacer lo que Jesús te ha llamado a hacer. Pero no se preocupe. Estamos aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. La razón por la que estamos haciendo estas 7 lecciones es para ayudarlo en su camino. Para ayudarlo a comenzar no solo a creer en Jesús, sino a comenzar a vivir con Él. Vivir como aprendiz de Jesús. Vivir como discípulo. Estamos aquí para ayudarlo a que pueda escribir su propio diario, y su diario se verá como lo que leemos en el libro de los Hechos. Entonces estamos aquí para ayudarlo a aprender a vivir la vida que Jesús tiene para usted, pero debes estar dispuesto a obedecer. No podemos obedecer por ti. Eso es algo que debes hacer. Podemos enseñarte, podemos darte entrenamiento, pero debes obedecerlo. Necesitas salir y empezar a vivirlo. Entonces nuestro objetivo es, por supuesto, ser perfectos, pero estamos en un viaje, cometerás errores, es parte de la vida. Yo diría así, está bien que no nos parezcamos exactamente a Jesús ahora, pero no está bien que no nos parezcamos más a Jesús ahora que el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos aquí para crecer. Entonces, cuando una persona dice sí a Jesús, esa persona en realidad está diciendo sí al aprendizaje o al discipulado. Un aprendizaje en el que se suponía que debería aprender a caminar como Jesús y ser como Él. No dices sí para ir a la iglesia 2 horas todos los domingos y sentarte allí año tras año y después de muchos años todavía no sabes cómo hacer las cosas que Jesús nos llamó. Eso es religión. Y eso no es con lo que vino Jesús. Jesús vino con el aprendizaje, con el discipulado, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso, por supuesto, es que necesitas nacer de nuevo. No podemos caminar como Jesús y hacer como Jesús si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si no nacemos de nuevo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Recuerdo un día hace algunos años, estaba en un programa de televisión, en la televisión danesa, y en el programa había un musulmán famoso, un judío famoso, y estaba yo. Fue como un programa de debate en el que hablamos de diferentes cosas. Después del programa me senté con esa musulmana, una musulmana muy famosa en Dinamarca, y le dije, háblame de tu fe. Háblame de tu fe, lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ella se sorprendió con mi pregunta por lo que esta musulmana dijo. Me siento bien cuando leo el Corán, cuando voy y rezo en la mezquita. Y le dije, está bien, cuéntame más. ¿Cómo te habla Dios? Se siente bien cuando leo el Corán, cuando rezo y voy a la mezquita. Dime más, ¿cómo te da Dios sueños? ¿Cómo te guía Dios? Me siento bien cuando rezo y leo el Corán. Cuéntame más, ¿cómo se sana la gente a través de ti? ¿Cómo liberas a la gente? Y de nuevo dijo,
se siente bien cuando leo el Corán y cuando estoy orando. Esas eran las únicas cosas que podía decir cada vez que le hacía una pregunta. Cuéntame sobre tu vida con Dios. Cuéntame sobre tu relación. Cuéntame sobre lo que Dios hace en tu vida. La única respuesta que dio fue eso. Se siente bien cuando leo esto, cuando hago esto. Luego me preguntó, pero ¿y tú? Háblame de tu vida con Dios. Y comencé a explicar ahí cómo conocí a Dios y cómo el Espíritu Santo entró en mi vida. Cómo Dios me habló sobre esto y el Espíritu Santo me guió. Y cómo llegué a casa y la gente se sanó y se liberó de demonios, cómo tengo sueños, cómo tengo fotos, y comencé a contarles sobre mi relación con Dios, a contarles sobre mi caminar con Jesús y lo que he experimentado. Y estábamos sentados ahí y hablando 1 hora y media, y ella solo estaba haciendo una pregunta tras otra. Y para mí ese día quedó muy claro que hay una gran diferencia entre religión y relación. Lo que tenía era solo una religión. Lo que tenía yo era una relación con Dios. Pero lo triste es que el cristianismo para muchos cristianos también es una religión. Si les pregunto a muchos cristianos que creen en Jesús, que creen en Dios, que van a la iglesia, háblame de tu vida, ¿cómo te usa Dios? Se siente bien cuando estoy orando o yendo a la iglesia. Dime cómo te guía el Espíritu Santo. Oh, se siente bien cuando estoy orando y yendo a la iglesia. Cuéntame cómo Dios sana a través de ti. Se siente bien cuando estoy... Y su respuesta será como la de esta mujer. Es solo religión. Quiero decir, con lo que vino Jesús fue con relación. Hay una gran diferencia entre religión y relación. Esto es lo que Jesús les dijo a algunos de los líderes religiosos de su época. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y autocomplacencia. Fariseo ciego, primero limpia el interior del vaso y del plato, y entonces también el exterior quedará limpio. Aquí ves una gran diferencia entre religión y relación. El verdadero cristiano es de adentro hacia afuera. El verdadero cristiano te está limpiando por dentro, te está cambiando por dentro. La religión no puede hacer eso. El verdadero cristiano es una relación. El verdadero cristiano es nacer de nuevo, es convertirse en discípulo de Jesús. Es para ser transformado por dentro y por fuera, donde se hace visible para todos los que nos rodean que seguimos a Jesús. Pero comienza por el interior. Comienza con nacer de nuevo. Entonces el verdadero cristianismo es una relación con Dios y el Espíritu Santo. Es convertirnos en una nueva creación por dentro y experimentar la libertad del pecado. Y comenzar a vivir una vida santa, como Jesús nos ha llamado, una vida sobrenatural, donde somos guiados por el Espíritu, donde experimentamos milagros, sueños, visiones, como leemos en la Biblia. El verdadero cristiano es una vida 24 horas al día, 7 días de la semana, donde somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Como dije antes, hace algunos años estaba sentado ahí, con la Biblia en una mano, mi vida aquí. Y la Biblia se veía muy diferente de cómo estaba viviendo. No fue lo mismo, pero luego hice algo al respecto. Pero fue un largo viaje. Pero hoy mi vida se parece mucho al libro de los Hechos. Se parece bastante. Y es lo mismo para ti ahí afuera. Va a ser un largo viaje para algunos de ustedes, pero será un viaje increíble. Entonces, para terminar, espero que estés listo para seguir a Jesús como sus discípulos, como su aprendiz. Jesús no usó la palabra cristiano, usó la palabra discípulos, aprendiz. Y esto es lo que estamos llamados a hacer. La vida cristiana normal es ser discípulos de Jesús. No es solo ir a la iglesia domingo tras domingo y sentarse allí y escuchar un sermón, sino es vivir la vida sobre lo que leemos en la Biblia, la vida sobre lo que leemos en el libro de los Hechos. Nuestro diario, como dije, debe verse igual
como leemos en el libro de los Hechos. Porque esta es la vida normal como discípulo de Jesús. Entonces la forma en que entramos y vivimos esta vida es obedeciendo lo que Jesús dice en su palabra. Sí, al principio cometeremos muchos errores y aprenderemos de esos errores. Y creceremos y creceremos y creceremos. Así que espero que estés listo para seguir a Jesús y aprender la vida que Él tiene para ti. Experimentar esas cosas maravillosas con Él, una vida diaria como leemos en la Biblia. Pero primero necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas al Espíritu Santo. Porque sin eso no puedes vivir esta vida. Y de esto es lo que hablaré en la próxima lección. Así que espero que estés listo para la próxima. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.